Celebrar la asamblea anual es una obligación, de hecho viene en la Ley General de Sociedades Mercantiles y la ley nos dice, tú puedes celebrar las asambleas que necesites durante el año, pero sí o sí necesitas celebrar por lo menos una vez al año esta asamblea. Necesitamos la ayuda del área fiscal, de la empresa, del área contable, por supuesto, el área corporativa, y entonces vamos tomando de estos equipos, de estos aliados, esa información. Recordemos que la Ley General de Sociedades Mercantiles, desafortunadamente es una ley sustantiva y no adjetiva. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene multas. Pues el SIEM, como lo dicen sus siglas, es el Sistema de Información Empresarial Mexicano. ¿Y cuál es el objetivo o qué es? Es una herramienta que usa hoy en día el gobierno federal para identificar cómo está creciendo el comercio y la industria en México. Hablemos Derecho con PDLC, The Bridge to the Solution. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sintonizarnos. Yo soy Mauricio Portillo y esto es Hablemos Derecho con PDLC. El día de hoy vamos a seguir con nuestra serie de Emprendamos Derecho. Vamos a seguir hablando con especialistas respecto a diferentes temas que tienen que ver con el día a día de las empresas y de los que todo aquel que sea accionista o forme parte activa en una empresa debe de saber. El día de hoy nos acompaña Gaby González. Gaby González es asociada senior de PDLC, especialista en temas corporativos y de cumplimiento corporativo. Gaby, bienvenida. Hola Mau, muchas gracias por la invitación. Qué padre tenerte aquí, Gaby. Y platicábamos en el capítulo pasado con un par de expertas en temas corporativos que las sociedades son entes vivos, que las sociedades no nada más se trata de constituirla y ya acabaste, sino que hay un tema de mantenimiento, hay un tema de cumplimiento de obligaciones estrictamente corporativas y de cumplimiento de obligaciones que les llamamos en ese capítulo satelitales, que están alrededor de aquellas obligaciones que están directamente relacionadas con la ley de sociedades mercantiles. Hoy me gustaría que habláramos de dos de esas obligaciones porque creo que son relevantes, creo que tienen un gran impacto en el día a día. Y la primera de ellas, y de la que nos gustaría que nos iluminaras un poquito, es las asambleas anuales. Estamos en una época en la que vienen las declaraciones anuales, en la que vienen la aprobación, dicen todos estados financieros. ¿De qué va? ¿Qué significa asamblea anual? ¿De dónde viene? ¿Qué busca? Cuéntanos un poquito. Claro que sí. Pues bueno, primero decirte, Mau, que celebrar la asamblea anual es una obligación. De hecho, viene en la Ley General de Sociedades Mercantiles y la ley nos dice, tú puedes celebrar las asambleas que necesites durante el año, pero sí o sí necesitas celebrar por lo menos una vez al año esta asamblea. ¿Por qué? Porque precisamente cierras tu ejercicio social, cierras tu ejercicio fiscal y necesitas saber cómo te fue en ese año. Entonces, esta asamblea anual es ese recap de todo el año para decir cómo nos fue, cómo cerramos estados financieros, tenemos utilidades o pérdidas, si tuvimos utilidades, ¿qué hacemos con esas utilidades? ¿Las repartimos? ¿Creamos fondo de reserva legal? ¿Cómo distribuimos todas esas utilidades que obtuvimos durante el año pasado? También tenemos la oportunidad en esa asamblea de ver cómo está nuestro órgano de administración, si tenemos un consejo, si dejamos a los mismos miembros, si tenemos comisario, también ver cuál fue su actuación, que nos presenten sus informes, etc. Es decir, como te decía al inicio, es un recap de cómo estuvo el año, cómo cerramos y qué hacemos con esos resultados y hacia dónde vamos para el siguiente año. De todo esto que mencionas, me llamó la atención un tema que habla de las utilidades. A veces pareciera que hay cosas que no hacen sentido o que no tienen una implicación que vaya más allá, pero pues esto me llama la atención porque determinar si hubo o no hubo utilidades está bien, tenemos desde el punto de vista fiscal la declaración de impuestos, pero esto es lo que lo determina corporativamente hablando y nos va a ayudar para temas de PTU y nos va a ayudar para reparto de dinero entre accionistas. ¿Qué pasa con esta obligación? ¿Qué información tenemos que someter para poder cumplir con el requisito de la asamblea anual? Recordemos que el derecho corporativo y en
particular esta parte de la sociedad se nutre de muchas otras ramas. Necesitamos la ayuda del área fiscal, de la empresa, del área contable, por supuesto, el área corporativa, y entonces vamos tomando de estos equipos, de estos aliados, esa información. De primer momento lo que necesitaríamos es contactar a nuestra área de finanzas, a nuestra área contable, para que nos dé los estados financieros al cierre del ejercicio y nos diga, tuvimos utilidades, tuvimos pérdidas, con estas utilidades, ok, ¿cuánto fue el monto? Tenemos constituido nuestro fondo de reserva legal, que es este colchoncito que todas las empresas necesitan para, en caso de alguna contingencia legal, poder hacer mano de ahí y poder decir, bueno, aquí está este fondo que nos puede ayudar para solucionar este problema. Una vez con eso, también recordemos que nuestra declaración anual para las empresas se presenta en el mes de marzo. La ley nos dice que tenemos dentro de los primeros 4 meses del ejercicio para celebrar nuestra asamblea anual. Entonces hace muchísimo sentido tener nuestros estados financieros cerrados, presentar nuestra declaración anual y en consecuencia poder celebrar esta asamblea anual ya con números firmes y saber qué podemos hacer con estas pérdidas o utilidades. Regresando al ejemplo de que es un ente vivo y de que hay que mantenerlo y de que hay que actualizarlo. Ya nos dijiste, pues tienes que echar mano de información fiscal, contable, financiera, corporativa. Creo que puede ser un gran momento para hacer un corte de caja y saber dónde realmente estamos parados. Algo mencionaba, recuerdo, Angélica Uribe, cuando hablaba de revisar qué poderes están vigentes, qué poderes no están vigentes. El órgano de administración sigue siendo el mismo, lo vas a cambiar, hay que actualizar. Tal vez también el tema de tu comisario, sigue siendo el mismo comisario o no el mismo comisario. Entonces, pues cada vez toma más relevancia el tema de la asamblea anual, aunque pareciera que no lo tiene. ¿Y por qué digo pareciera que no lo tiene? Porque sin duda la mayoría, una gran mayoría de los accionistas de sociedades no celebra esta asamblea, no de manera recurrente. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo celebran? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa con eso, Gaby? Cuéntanos un poquito más al respecto. Pues sí, desafortunadamente tienes razón, Mau. Recordemos que la Ley General de Sociedades Mercantiles, desafortunadamente es una ley sustantiva y no adjetiva. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene multas. No hay una manera, una medida en que la ley vaya contigo obligado y te diga, te exijo que celebres tu asamblea. Sin embargo, como lo decía hace un momento, el área corporativa o la materia corporativa echa mano de muchos aliados, en este caso del tema financiero y fiscal. ¿Qué sucede si tú no celebras tu asamblea anual? Al final del día, ahí, insisto, estás aprobando tu ejercicio, cómo cierras, quiénes son tus administradores, tu comisario y demás. Supongamos que en algún momento tienes alguna visita de verificación o tienes algún requerimiento por parte del SAT. Lo primero que te va a pedir la autoridad fiscal es platícame cómo está tu empresa. ¿Estás en cumplimiento de tus obligaciones societarias? ¿Tienes tus libros corporativos al día? ¿Celebraste tu asamblea? ¿Tus administradores efectivamente aún son tus administradores? ¿No son personas que nombraste al inicio de la Constitución y ahí los dejaste por siempre? Esa es la primera fotografía que te va a pedir la autoridad fiscal. Si bien la ley por sí misma no tiene cómo obligarte a cumplir, sí tiene cómo obligarte a cumplir la autoridad fiscal y el Código Fiscal de la Federación. Por eso es muy importante que tengamos todo esto en orden. Punto número 1, para estar en cumplimiento con la ley, y punto número 2, para estar en cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Entonces estamos en presencia de una obligación que pareciera imperfecta desde el punto de vista corporativo, pero que ya vemos que tiene algunas otras implicaciones, a lo mejor no al momento del incumplimiento, pero sí en caso de una revisión, sí en caso de que la autoridad lo requiera y no lo tengas, entonces podemos enfrentar alguna consecuencia con ellos. ¿Qué pasa si llega contigo algún cliente y te dice, Gaby, no lo he celebrado, afortunadamente no ha llegado ninguna revisión, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué le recomendarías a ese cliente? ¿Qué le recomiendas a todos aquellos que nos ven que no tengan esta obligación en cumplimiento al 100% y que quieran ponerse al corriente con ella?
Sin problema los podemos apoyar. Aquí lo que se recomendaría es realizar una asamblea de actualización corporativa en donde precisamente hacemos un corte de caja y vemos cómo que están los ejercicios hacia atrás, nos ponemos al corriente, aprobamos estados financieros, precisamente revisamos si tus administradores aún son las personas que están en la empresa, si todavía están cumpliendo con esas funciones, lo mismo con el comisario, y en un solo documento actualizamos toda la sociedad y la ponemos al día. Sin duda son buenas noticias en este mundo que luego pareciera no tenerlas. Sin duda son buenas noticias y creo que, o pareciera al menos, que puede ser sencillo. Gaby, vamos a platicar un poquito de la otra obligación de la que nos contabas al principio de este capítulo, que tiene que ver con un registro de la sociedad. Un registro que entiendo es relativamente nuevo, que ha estado mucho de moda recientemente, a lo mejor por las consecuencias. Platícanos un poquito más del registro SIEM. Pues el SIEM, como lo dicen sus siglas, es el Sistema de Información Empresarial Mexicano. ¿Y cuál es el objetivo o qué es? Es una herramienta que usa hoy en día el gobierno federal para identificar cómo está creciendo el comercio y la industria en México. Es para eso. ¿Qué es lo que está buscando con toda esa información que recaba? Pues precisamente ver cómo va creciendo la industria y cómo va a crear programas, ferias o incentivos para que precisamente estas industrias y estos comercios sigan creciendo en México y de qué manera los podemos impulsar. De primera impresión me parece bueno, me parece positivo. ¿Qué tan complicado es cumplir con esta obligación? ¿Y a qué voy con esto? Ya nos platicaba en esa ocasión Angélica y Gina de todo lo que empieza a tener que hacerse después de constituir una empresa y que muchas veces es la razón por la que las personas dicen hagámoslo a nombre propio, no nos metamos con mayores complicaciones. Ya nos explicaron las bondades o lo positivo de constituir una empresa y hacer negocios a través de una persona moral, pero es abrumador, o a veces eso pareciera tener que cumplir con todo lo que hay alrededor. Y ¿qué tan complicado es cumplir con esta obligación? Nada. La verdad es que es muy sencillo. La autoridad a cargo del SIEM es la Secretaría de Economía, pero a su vez esta secretaría se apoya de todas las cámaras empresariales que existen en México. Dependiendo del tipo de industria o comercio que seas o al que te dediques, te vas a acercar con estas diferentes cámaras empresariales y a través de ellos es que se hace el registro y posteriormente la renovación de manera anual al SIEM. Pero no hay que estar inscrito o formar parte de alguna manera de las cámaras, solo con pertenecer a esa industria. Cuéntanos un poquito más de este tema. Esto es súper importante, qué bueno que lo comentas, Mau, porque hay muchas veces que como empresario te acercas a las cámaras precisamente para empezar con tu registro ante el SIEM y de repente te dicen, oye, pero la membresía cuesta 12,000 pesos. Y obviamente como emprendedor y vas iniciando un negocio dices, no, espera, ahorita ya llevo muchos gastos, esto no lo necesito y dejan la obligación de lado. La realidad es que lo que es obligatorio es inscribirse al SIEM, pero no es obligatorio formar parte de alguna cámara empresarial y los beneficios que te da esa cámara. Entonces, uno se puede acercar directamente con la cámara y decir, muchas gracias, yo solamente necesito en este momento mi registro ante el SIEM y más adelante puedo evaluar si quiero o necesito los beneficios que tú como cámara me ofreces. Lo cual no podría negarte la cámara. Es correcto. No sé si se ha dado el caso en el que la cámara de todas maneras lo exija o no, pero ¿qué pasaría en este caso? ¿Qué pasaría en este caso en el que la cámara te dice, te ayudo a registrarte al SIEM, pero tienes que formar parte de mi cámara y cuesta X pesos que te registres? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no hay otra cámara de la misma industria? ¿Puede ir una cámara de una industria diferente? ¿Hay algún medio para hacer valer este derecho para que no estemos en incumplimiento? Normalmente esto casi no sucede. ¿Por qué? Porque al momento de registrarte creas un preregistro en línea y haces la búsqueda de tus cámaras. Entonces, cuando a la cámara ya le llega la información, este preregistro, ya te identificaron, ya sabes quién es y demás. Pero esta plataforma, este preregistro está ligado a la Secretaría de Economía. Entonces, de alguna manera, la Secretaría de Economía ya está informado de que, supongamos, a la Cámara de Comercio ya le llegó tu información. Entonces, no te puede obligar a comprar su membresía
y restringirte la inscripción al 100. ¿Por qué? Porque si no puedes ir perfectamente con la Secretaría de Economía y decirle, la Cámara de Comercio me está obligando a hacer esto. Y ya será responsabilidad de la Secretaría de Economía decirle a esa Cámara por qué estás haciendo esto, e incluso se le puede sancionar. Ok, sin duda creo que continúan las buenas noticias y te vamos a invitar más seguido para que siempre nos traigas de este tipo. Siempre hago esta pregunta al final de cada uno de los temas y es, ¿qué pasa si no me registro? ¿Qué pasa si no tengo esta obligación cumplida, si no le puse palomita y digo, viva México, no pasa nada? Nuevamente, el CIEM, al igual que como lo platicábamos con el tema de la asamblea anual, es un trámite que se le considera de buena fe. Es un sistema de información. Tú vas y tocas la puerta de las cámaras empresariales para avisarles en qué sector estás, cómo estás creciendo y cómo te estás desarrollando en general. Sin embargo, esta ley, que es la ley de cámaras empresariales y sus confederaciones, que es la que rige al CIEM, sí contiene sanciones y multas. Estas multas van de los 200 a los 600 salarios mínimos y ojo, aquí hay algo importantísimo. Depende de la capacidad del infractor cómo se va a determinar la multa. Entonces, vaya, el hecho de no registrarte, algún día te pueden llegar a verificar y pueden decir, bueno, eres un emprendedor, vas empezando, voy a considerar tu capacidad económica. Pero si estamos hablando de un negocio establecido, grande, con presencia a nivel nacional, ya no te van a creer que se te pasó o se te olvidó. Este tema es bien importante porque muchas veces creemos que las obligaciones de este tipo, o en general cualquier obligación derivada de ley, solamente aplica a aquellas personas o que nacieron o que se constituyeron o después de la entrada en vigor de esta ley. ¿Qué pasa con todas las demás? ¿Qué pasa con todas las que se constituyeron antes, las que tienen 10, 20, 30, 50 años constituidas y que nunca tuvieron este requisito? ¿Tienen la obligación? ¿Qué plazo tienen para hacerlo? ¿Ya van tarde? ¿Qué pasa con esto? Sí tienen la obligación, eso sin duda. Sin embargo, como te decía, es un trámite que se considera de buena fe o un proceso de buena fe. Entonces, ok, cuando me constituí no me registré, no le avisé al CIEM, no pasa nada. Hoy yo vengo de buena fe, te toco la puerta y te digo, CIEM, aquí está, aquí pertenezco, tengo cierto número de empleados, me quiero poner al corriente. El CIEM eso lo toma como un acto positivo y simplemente en ese momento te toma la fecha de registro y ya lo único que te va a pedir es tu renovación de manera anual. Ese punto que comentas al final es lo que te iba a preguntar ahora, porque tienes que mencionar el número de empleados, tienes que mencionar cierta información de lo que eres hoy, pero si te fue bien o si te fue mal, si las condiciones cambian, si aumenta el número de empleados, si disminuye, ¿esto se ve en esa renovación anual? Sí, de hecho, justo lo que está buscando el CIEM, como platicábamos hace un momento, es ver cómo va creciendo la industria, cómo crece tu negocio. Entonces, es perfectamente normal que hayas empezado en tu establecimiento con 2 personas. En función a eso, voy a cobrar tu registro al CIEM. Oye, me fue súper bien y el siguiente año ya tengo 6 empleados en mi establecimiento. Ah, perfecto, lo actualizo. Tercer año, híjole, no nos fue tan bien este año. Ahí ya nada más tengo 4 personas. No pasa nada, precisamente el trámite de renovación nos ayuda para ir actualizando esos datos y en función de eso tener al CIEM bien informado de cómo nos puede ayudar. El espíritu de la ley y el espíritu del programa CIEM es siempre ver de qué manera te apoyo para que tú como comercio o industria sigas creciendo. Y no hay un plazo para la actualización, tiene simplemente que ser anual. No es cada que cambias de X número de empleados, no es simplemente renovación anual y mencionas lo que se debe de incluir en ese cambio. Me parece justo, me parece adecuado. Y Gaby, antes de terminar, ¿qué le recomendarías a los que nos escuchan, emprendedores, empresarios, que de alguna manera estén relacionados con una sociedad y la toma de decisiones de una sociedad? ¿Qué les recomendarías desde tu experiencia y tu perspectiva en relación con estos temas corporativos y de cumplimiento periódico? Sé que puede sonar abrumador, pero es más fácil cumplir y hacerlo desde el día 1 como debe de ser
que el día de mañana estar poniendo curitas. Eso es lo más sencillo. Aquí en PDLC los podemos ayudar, podemos tratar de que toda esta información no sea tan abrumadora, pero sin duda alguna la mejor manera de cumplir es haciendo lo que nos toca en el momento adecuado. Y decías, es más fácil cumplir. También yo sumaría, también es más barato. Gaby, como siempre, gracias por todo, gracias por acompañarnos, por aquí nos estaremos viendo y fue un placer, de verdad, gracias. Y a todos ustedes de nuevo, gracias por sintonizarnos. Yo soy Mauricio Portillo y esto es Hablemos Derecho con PDLC. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Esto fue Hablemos Derecho con PDLC, una conversación legal a tu altura.